Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse a nuestra comunidad. Y para todos los que ya son parte de este canal, un abrazo enorme y un saludo. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y les intriga. Vamos a hablar de un bombazo, un huracán, un terremoto mediático. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y más específicamente vamos a desmenuzar esas explosivas confesiones que Demet supuestamente ha hecho en Maslak. Prepárense porque les aseguro que lo que vamos a explorar hoy es material jugoso, lleno de secretos, rumores y por supuesto mucha especulación. Si les gusta el chisme, el drama, el mundo de las series turcas y las relaciones entre las estrellas, están en el lugar correcto. Así que antes de que empecemos a bucear en el contenido, y no quiero que se pierdan nada, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos, donde siempre estaremos al día con lo último del mundo del espectáculo turco y de todo lo que nos apasiona. Suscríbanse ahora mismo. Así que, ¿de qué va todo esto? ¿Qué es lo que Demet Özdemir supuestamente reveló en Maslak? Para aquellos que no lo sepan, Maslak es un distrito de Estambul conocido por ser un centro neurálgico de la farándula turca, donde se encuentran muchos estudios de televisión y oficinas de producción. Es, por así decirlo, el corazón de la industria del entretenimiento turco. Los rumores comenzaron a circular hace algún tiempo, y se intensificaron después de ciertas entrevistas y apariciones públicas de Demet. La especulación se centra en la relación que mantuvo con Can Yaman, su coprotagonista en la exitosa serie Erkencikus. Para aquellos que no la hayan visto, les recomiendo que la busquen, porque es una serie llena de romance, comedia y mucho drama. En la serie la química entre Demet y Can era innegable. Eran perfectos juntos y por eso, era inevitable que la audiencia comenzara a especular sobre si esa chispa que veían en la pantalla se extendía a la vida real. Y claro, en el mundo de la farándula, un rumor bien alimentado puede convertirse en una bola de nieve que crece y crece sin parar. Las fuentes de estos rumores son variadas. A menudo se basan en entrevistas con personas cercanas a la pareja, en fotografías y vídeos filtrados, o en simples interpretaciones de sus gestos y comentarios. A veces la información puede ser verídica, pero muchas veces, es solo especulación y sensacionalismo. Según los rumores, Demet habría hablado abiertamente de su relación con Can en privado, en reuniones en Maslak. Se dice que estas conversaciones fueron confidenciales, pero como todos sabemos, los secretos en el mundo del espectáculo son difíciles de mantener. Supuestamente Demet habría revelado detalles sobre su dinámica, las dificultades que enfrentaron y, por supuesto, el porqué de su separación. ¿Pero qué se esconde realmente detrás de estas supuestas confesiones? Profundicemos un poco más en lo que se dice que Demet habría revelado. Las versiones, como suele ocurrir en estos casos, son múltiples y a menudo contradictorias. Sin embargo, hay algunos temas recurrentes que aparecen en la mayoría de los relatos. Una de las principales causas de la supuesta ruptura, según los rumores, fueron las diferencias de personalidad y ambiciones profesionales. Can Yaman, conocido por su carácter fuerte y su enfoque implacable en su carrera, tenía una visión muy clara de su futuro. Aspiraba a conquistar el mercado internacional, a convertirse en una estrella global. Esto implicaba asumir roles desafiantes, aprender nuevos idiomas y trasladarse a otros países. Demet, por otro lado, se dice que tenía una perspectiva diferente. Si bien también era ambiciosa y talentosa, priorizaba su bienestar personal, su tranquilidad y su estabilidad. Prefería centrarse en proyectos que le permitieran estar cerca de su familia y amigos, y disfrutar de una vida más relajada. Esta divergencia en sus prioridades, según los rumores, habría generado tensiones y roces en la relación. Imaginen la situación, uno sueña con Hollywood, el otro con un hogar tranquilo. Es un choque de mundos y en el torbellino de la farándula, estas diferencias pueden amplificarse hasta convertirse en un problema insalvable. Otro factor crucial, que a menudo se menciona en estas supuestas revelaciones, es la presión mediática. La fama, la popularidad, la exposición constante a los medios, pueden ser un arma de doble filo. Si bien te abren puertas y te brindan oportunidades, también te someten a una presión incesante.
Los paparazzi, los rumores, las críticas, las especulaciones sobre tu vida personal, todo esto puede afectar a cualquier pareja, incluso a las más sólidas. En el caso de Demet y Can, la presión mediática fue supuestamente un factor determinante en su distanciamiento. La atención constante de los medios, el acoso de los paparazzi, la invasión de su privacidad, habría desgastado la relación. La falta de tiempo para ellos mismos, la imposibilidad de llevar una vida normal, habría generado frustración y resentimiento. ¿Cómo mantener la chispa encendida cuando constantemente te sientes observado y juzgado? Es una pregunta que, según los rumores, Demet se habría hecho a menudo. Además de las diferencias de personalidad y la presión mediática, otra versión que circula con frecuencia es la interferencia de terceros. En el mundo de la farándula, es común que surjan rumores sobre posibles rivales amorosos o sobre influencias externas que pueden afectar a las relaciones. A menudo estas historias carecen de fundamento y se basan en especulaciones, pero la curiosidad del público y la necesidad de sensacionalismo de algunos medios pueden convertir estos rumores en una realidad virtual. En el caso de Demet y Can, se ha especulado sobre la existencia de terceras personas, tanto en la vida de él como en la de ella. Estos rumores, por supuesto, nunca han sido confirmados, pero han alimentado la especulación y la intriga. La idea de un triángulo amoroso de traiciones y engaños siempre es atractiva para el público, y la farándula sabe cómo capitalizar este interés. Es importante destacar que hasta el momento, no existe una confirmación oficial de estas revelaciones por parte de Demet Özdemir. Ni ella ni su equipo han confirmado ni desmentido estas informaciones. Esta falta de pronunciamiento oficial, por supuesto, alimenta aún más la curiosidad y las especulaciones. El silencio en estos casos puede ser interpretado de muchas maneras, como una estrategia para mantener el misterio, como una forma de proteger su privacidad, o simplemente como una forma de evitar alimentar los rumores. Sin embargo, el hecho de que Demet no haya negado públicamente estas supuestas confesiones no significa necesariamente que sean ciertas. Podría estar optando por no dar importancia a los rumores, o podría estar esperando el momento oportuno para hablar sobre el tema. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Primero, que el mundo del entretenimiento es un torbellino de rumores y especulaciones. La farándula se alimenta de la curiosidad del público, y los medios de comunicación siempre están buscando la próxima gran historia. Los secretos son difíciles de mantener, y las celebridades deben ser cautelosas con lo que dicen y hacen en público. Segundo, que la privacidad de las celebridades es un bien preciado y difícil de proteger. Los paparazzi, las redes sociales y la inmediatez de la información dificultan que las estrellas puedan mantener su vida personal alejada del escrutinio público. La fama tiene un precio, y ese precio a menudo es la pérdida de la privacidad. Tercero, que la audiencia siempre estará fascinada por la vida personal de las estrellas, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales. El amor, el desamor, las pasiones, los conflictos, todos estos temas resuenan en nosotros porque son universales. Las historias de las celebridades nos permiten vivir, aunque sea de forma vicaria, emociones intensas y experiencias que a menudo nos resultan ajenas. Ahora bien, ¿es posible que Demet haya hecho estas confesiones? Sí, es posible. Es humano hablar sobre nuestras experiencias personales, especialmente con personas de confianza. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son intensas y efímeras, es comprensible que las celebridades necesiten un espacio para desahogarse y compartir sus vivencias. ¿Son ciertas estas revelaciones? Eso, lamentablemente, solo lo sabe Demet. Lo que sí sabemos es que el interés por esta historia sigue vivo, y que la curiosidad de los fans es insaciable. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo una relación que comenzó en la ficción puede traspasar la pantalla y convertirse en un fenómeno mediático. En este punto me gustaría recordarles que todo lo que he compartido con ustedes hoy se basa en rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de las supuestas revelaciones de Demet. Sin embargo, creo que es importante analizar estas informaciones, debatir sobre ellas y, sobre todo, respetar la privacidad de las personas involucradas. La verdad, como siempre, es que solo los involucrados directos saben qué pasó realmente. Pero como apasionados del mundo del espectáculo, es inevitable que nos interese y que hablemos de ello. La farándula es un juego de luces y sombras, donde la verdad a menudo se esconde detrás de una cortina de misterio y especulación.
La historia de Demet y Can es un claro recordatorio de que las relaciones en el mundo de la farándula están expuestas a una presión constante. Las diferencias de personalidad, las ambiciones profesionales, la presión mediática y la posible injerencia de terceros pueden ser factores determinantes en el éxito o el fracaso de una relación. Es fundamental, como espectadores y seguidores, mantener una postura crítica y reflexiva. No dejarnos llevar por el sensacionalismo, sino tratar de comprender las complejidades de las relaciones humanas, incluso en el contexto de la fama y la fortuna. Al final, la historia de Demet y Can es una historia más de amor y desamor, de éxitos y fracasos, de alegrías y tristezas. Una historia que, como muchas otras en el mundo del espectáculo, nos recuerda que las celebridades son, ante todo, seres humanos, con sus propios anhelos, miedos y debilidades. Ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado juntos los rumores sobre las supuestas confesiones de Demet Özdemir sobre Can Yaman en Maslak. Hemos analizado la información disponible, y hemos hablado sobre las posibles razones detrás de su separación y de cómo la presión mediática puede afectar a las relaciones. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Qué piensan sobre la relación de Demet y Can? ¿Creen que el mundo del espectáculo es demasiado cruel con las celebridades? ¿Cómo crees que la fama afecta las relaciones? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No se olviden de dar me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la farándula es un laberinto, pero siempre estaremos aquí para explorarlo juntos. Hasta la próxima.